En este momento voy a estar haciendo lectura del tema de la interpretación de las escrituras, que es parte de un punto temático de la Confesión de Fe de Westminster. Este tema precisamente va a ser el tema de la meditación del día de mañana en la Iglesia Centro Reformado Nacional aquí en Panamá. Dice la Confesión de Fe de Westminster en su numeral número 9 lo siguiente: la regla infalible de la interpretación de las escrituras es la escritura misma. Por lo tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Como he venido comentando en todo este tiempo en la confesión de fe o durante los sermones que hemos estado desarrollando respecto a la doctrina de las escrituras, que está en el capítulo 1 de la confesión de fe de Westminster, hemos estado diciendo que esta confesión precisamente es un documento donde se nota, se ve que los que concurrieron a dicha asamblea fueron personas definitivamente amantes de la palabra de Dios y del estudio de la escritura. Tanto así, mis estimados, que de una manera casi que profética, es decir, muy adelantada a su época, estos reunientes o congresistas o delegados que se estuvieron reuniendo en el Parlamento inglés durante este tiempo adelantaron muchas de las cosas que hoy en día también nos preocupamos. En este caso, respecto a la interpretación de la Biblia, esta parte de la confesión precisamente habla que la regla infalible de la interpretación es la escritura misma. Es la Biblia la que interpreta la Biblia. Y muy puntualmente apunta de que cuando hay un pasaje que ofrezca alguna duda y este texto no es múltiple, es decir, que no tenga varios pasajes paralelos referente a la misma temática o situación, entonces debe investigarse este pasaje único y no claro con otros textos de la Biblia que hablen más claramente de eso. Para el desarrollo de este tema, nosotros vamos a estar leyendo segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, en donde leemos que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí, en este texto bíblico de segunda de Pedro, vemos que hay palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves que quisiera desarrollar de una manera u otra? La palabra profecía, la palabra escritura, la palabra interpretación y la palabra voluntad. La palabra profecía que tenemos en este pasaje es profeteia, que significa la proclamación de la mente y consejo de Dios, y viene de dos raíces griegas: pro, que significa delante; femi, que significa hablar. En el Nuevo Testamento, y precisamente referente al contexto de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, se utiliza en que ya es un don ejercitado y se está hablando de aquello que ya ha sido profetizado.
no se está diciendo que se va a profetizar, sino algo que ya se profetizó, algo que ya se habló, se trató en la escritura misma. Cuando hablamos de escritura, estamos con el término grafe, que está relacionado con otro término griego, grafo, y en donde en castellano tenemos palabras como grafía, gráfico, etcétera. Denota de manera primaria un dibujo, una pintura, y de manera secundaria un escrito. Por lo tanto, se está hablando de un trazo. Un trazo que tiene una significación, una idea. Entonces, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, cuando se dice ninguna profecía de la Escritura, se está haciendo una descripción del todo con una especificación al Antiguo Testamento, que posteriormente en el versículo 21 se dice que no es de interpretación privada, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. La escritura misma, mis estimados hermanos, que es este registro, es la profecía de Dios. ¿Por qué? Porque de manera ya anticipada, adelantada, Dios nos ha estado hablando de su consejo y de su mente revelada a el corazón del hombre. También hay otra palabra importante en este texto, que es interpretación. La palabra interpretación en el versículo 20 también es la palabra epilusis, que viene de epiluo, donde epi significa arriba y luo significa soltar. Por lo tanto, interpretación puede significar literalmente soltar, liberar, resolver o explicar. ¿Y qué denota esta palabra interpretación, que es epilusis? Denota una solución, una explicación y literalmente una liberación del sentido del mensaje. Cuando en este versículo 20 del capítulo 1 de segunda de Pedro se dice de interpretación privada, esto es de los escritores de las escrituras, que no impusieron su propia construcción sobre las palabras que fueron divinamente inspiradas. Cuando este pasaje habla que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, es que ninguno de los escritores bíblicos que fueron inspirados por Dios usó su propia perspectiva, se dejó guiar. Dios utilizó la mente y la mano como el utensilio para escritura, para registrar precisamente el pensamiento, la intención y lo que Dios quería decir en cada uno de los momentos de la escritura. Además de esto, tenemos la palabra voluntad, que es la palabra telema, que significa en este versículo, en el versículo 21 más bien, significa subjetivamente la voluntad descrita como la emoción de estar deseoso en lugar de la cosa deseada de la voluntad de Dios, de la voluntad humana, la voluntad de la carne. O sea, en términos más sencillos, lo que está diciendo es que no fue de interpretación privada, ¿verdad? Ni tampoco fue traída por voluntad humana. Por lo tanto, mis estimados,
ellos no estuvieron deseosos de plasmar su propia voluntad, sino más bien que estuvieron deseosos de plasmar la voluntad de Dios, el mensaje de Dios, el consejo de Dios, la mente de Dios, el mensaje de Dios. También tenemos en Hechos capítulo 15, del 15 al 16, o más bien del 15 al 18, que leo, dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Curiosamente, este pasaje está dentro del contexto del concilio de Jerusalén, en el que se estuvo discutiendo respecto a esa solicitud que habían hecho algunos judíos fariseos que habían creído en Cristo, de querer obligar, imponer a los gentiles la circuncisión. Y en todo esto, Pablo y Bernabé dan su explicación, pero Pedro toma la palabra y dice a los hermanos de la iglesia, entre los que estaban los apóstoles y los ancianos, que ellos saben ya que anteriormente ellos vieron cómo Dios lo utilizó a él para romper un prejuicio y predicar a los gentiles que creyeron y a los cuales Dios trató sin distingos, al igual que los judíos. Les dio el Espíritu y les dio la salvación y los purificó igual, sin necesidad de circuncidarse. Y es ahí donde entonces Pedro cita el libro de Amós, el capítulo 9, y dice que con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y dice que como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo, la cabaña, la casa de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Está diciendo Pedro, citando a Amós, que todo esto de la conversión de los gentiles es el cumplimiento de esta profecía, donde dice que la casa de David, el tabernáculo, el linaje de David, iba a ser levantado, reedificado, permitiendo la salvación de los gentiles y haciéndoles a ellos también integrar el pueblo de Dios. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con lo de la interpretación de las escrituras que hemos estado viendo? Quiero resaltar en este versículo 15, o más bien el 16, bueno, el 15, no vamos a entrar, es el 15, disculpen. El 15 que dice que concuerdan, en esto concuerdan las escrituras. Esta palabra concuerdan, curiosamente, es una palabra griega que a nosotros nos debe sonar muy familiar, porque es symphoneo, que literalmente significa sonar juntamente, y viene de dos raíces griegas también: sum, que significa juntamente, y fone, que significa sonido. Ahí donde viene fono, teléfono, audífono. Entonces, esto, symphone, es estar de acuerdo primariamente de instrumentos musicales, y aquí es donde se habla en castellano, por ejemplo, de sinfónico, sinfonía, que todos a la vez suenan, pero no causan una distorsión, algo desagradable, sino algo agradable, ¿verdad? Se refiere la palabra sinfonía o sinfonía
a estar de acuerdo todos los instrumentos musicales, ir en el mismo compás y al mismo tiempo, e introducirse en la pieza musical en el momento adecuado. Pero se usa en este pasaje de los redactores de las escrituras, los escritores de la Biblia, estos escritores que no tuvieron interpretación privada ni forzaron su voluntad, sino única y exclusivamente la de Dios. Y precisamente por eso, porque fue Dios que inspiró y ordenó todo, están en concordancia, en sinfonía con el resto de las escrituras. Y es por eso que cuando hablamos, como leímos en el numeral 9 de la confesión, que un pasaje que cause algo de sombra debe aclararse con otros pasajes que tengan más luz y más claridad. El Señor me los bendiga y nos vemos mañana en el culto. Bendiciones.